Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Francisco Torrealba, ministro para el Proceso Social de Trabajo y la Seguridad Social. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Andrina. Saludos a los usuarios y usuarias de Venevisión. Es muy importante contextualizar todo lo que están sintiendo en este momento los venezolanos en una ola de sentimientos que se ven, si se quiere, cruzados entre todas las expectativas que hay y las personas que están siendo convocadas y están manifestando su descontento hacia el gobierno a través de distintas manifestaciones públicas que han causado también, en el marco de esos escenarios, la muerte de muchísimos venezolanos. Yo quisiera comenzar por saber si existe una conexión entre los representantes del gobierno, entre esas demandas que están haciendo ese grupo de venezolanos y lo que están haciendo en la realidad. Bueno, yo comienzo por decirte que el gobierno del compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros ha expresado en todo momento su deseo, su voluntad, su aspiración de alcanzar los niveles de raciocinio para sentarse a dialogar, que es lo que debería ocurrir en toda sociedad civilizada. Desgraciadamente, por ahora, han logrado imponer la agenda de odio y de violencia a algunos sectores radicales de la derecha venezolana, y nuestra tarea, nuestro deber es casarnos con la defensa de la paz, y es exactamente lo que hemos venido haciendo. De manera que es muy lamentable que todas las concentraciones que se han producido convocadas por la derecha hayan degenerado en actos terroristas contra la propiedad pública, contra la propiedad privada, y que atentan incluso contra la vida de los venezolanos y venezolanas. Lo último que deberíamos permitir es que aquí se imponga la guerra fratricida que manejan como opción la derecha radical venezolana. Ministro, más allá de interpretar estos hechos de violencia que son muy dolorosos para todos como venezolanos, y sobre todo cuando se trata de jóvenes quienes pierden su vida en estas circunstancias, ¿existe un reconocimiento de las demandas que hacen los venezolanos que de manera centrada se plantean estas opciones de protesta como una forma de lucha? Sí, nosotros lo que aspiraríamos en todo caso es que cualquier protesta que pudiera darse en el marco de una expresión genuina por un descontento respecto a alguna política del Estado se dé en términos cívicos y en términos pacíficos, no en términos terroristas y en términos violentos como lo que ha ocurrido hasta ahora. De manera que el gobierno del presidente Maduro sigue manifestando su disposición a encontrarle solución a los problemas. Estos problemas, por cierto, en muchos de los casos son generados precisamente por la mismísima derecha, que entre otras cosas ha producido una inflación criminal inducida, de eso estoy seguro hablaremos más adelante, que ha deteriorado el poder adquisitivo del salario y que, bueno, eso parecía que podía ser lo peor. La verdad es que no ha sido lo peor es que hayan dado condiciones, generado condiciones para que entonces salga gente a quemar hospitales, por ejemplo, que salga gente, como ya lo hicieron en el pasado también, a quemar preescolares con maestros y niños y niñas adentro, y ese tipo de cosas que simplemente no se puede tolerar. Y yo estoy seguro que la aspiración de la mayoría de los venezolanos y venezolanas es que se restablezca la paz, que se restablezca el diálogo y el entendimiento. A eso apuesta el gobierno del primer presidente chavista Nicolás Maduro Moros. Ministro, hay muchos contrastes y análisis que se están haciendo en torno a todas estas movilizaciones donde existen demandas puntuales de tipo político, como son elecciones, liberación de los llamados presos políticos, entre otras demandas. Pero también hay muchos cuestionamientos acerca de cómo se ha controlado esto por parte de los cuerpos de seguridad y el uso excesivo de fuerza, que incluso hay ya abierta una investigación por parte del Ministerio Público para analizar la muerte del muchacho, del joven, del estudiante de la Universidad Metropolitana, que al parecer la muerte fue ocasionada por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho. ¿Cómo hacer para que exista un respeto a estas manifestaciones pacíficas? Bueno, nosotros tenemos que hacer primero un gran reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana, porque ha dado una tremenda demostración de lo que es el profesionalismo al momento de no hacer uso excesivo de la fuerza pública para intentar controlar y mantener en términos pacíficos las manifestaciones que desde la derecha siempre han terminado en hechos violentos. Esa es la verdad. Nosotros desde el lado de la revolución hemos hecho varias manifestaciones, incluso numerosísimas, mucho más grandes que las concentraciones que ha hecho la derecha, y no ha ocurrido absolutamente nada. Nosotros marchamos por Caracas y los comercios están abiertos. En el caso de la derecha, cuando ellos producen alguna concentración, todos los comercios se ven obligados a cerrar, las instituciones públicas a parar sus actividades, porque se sabe desde ya
que terminarán quemando algo o destruyendo algo. Eso ha ocurrido con nuestros compañeros de trabajo en el Metro de Caracas, eso ha ocurrido también con las unidades de Metrobús, y nosotros simplemente entendemos que tenemos el deber de seguir llamando la atención de que quienes vayan a manifestar no lo hagan con una conclusión tan lamentable como la que siempre ocurre cuando se dan manifestaciones del lado de la derecha. Esa es la aspiración que tiene el gobierno del presidente Maduro, y nosotros como venezolanos tenemos derecho a la paz, y por eso estamos defendiendo la paz, y por eso el gobierno del presidente Maduro apuesta al diálogo. Es lo que ha ocurrido hasta ahora, y del otro lado lo que hemos visto es intransigencia, falta de sensatez, falta de amor por Venezuela y llamados a violencia, llamados a confrontación fratricida, llamados a la guerra, muerte, que nosotros por supuesto condenamos estas expresiones de violencia y lamentamos la muerte de cualquier venezolano o venezolana, piense como piense. Es muy triste que todo concluya en estos términos. Nosotros quisiéramos que lo que se diera sea un proceso de conversación, de diálogo y de acuerdo entre los venezolanos, como estamos obligados a hacerlo. ¿Qué le espera a Venezuela en los próximos días? Nosotros esperamos que le espere mucha paz. Nosotros estamos preparándonos, de hecho, para una gran movilización el día 1 de mayo, para salir no solamente a darle respaldo al único presidente chavista, pero además único presidente sindicalista que existe hoy en día a 100 años de la revolución bolchevique en el planeta Tierra, se llama Nicolás Maduro Moro. Entonces, nosotros que somos sus hermanos y hermanas de clase, los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela, haremos una multitudinaria, gigantesca movilización a la capital de la República Bolivariana de Venezuela el día 1 de mayo, para decirle al presidente Maduro: la clase obrera y los trabajadores y las trabajadoras te respaldamos. Para decirle también al presidente Maduro: la clase obrera y los trabajadores y las trabajadoras estamos contigo en la defensa irrestricta e incondicional de la paz. Nosotros sabemos que el presidente Maduro es el campeón de los llamados de paz y de la paz, y los trabajadores y las trabajadoras queremos, deseamos, apostamos y haremos todo cuanto sea necesario para alcanzar el establecimiento definitivo y permanente de la paz en nuestro país, para lograr despegar en términos de lo que tiene que ver con lo económico y con la elevación de los niveles de producción, que es el gran secreto para poder vencer en el marco de la guerra económica. ¿Hoy Venezuela es productiva? Nosotros tenemos una Venezuela que sigue esforzándose en elevar sus niveles de producción. Los trabajadores y las trabajadoras están comprometidos con eso. El empresariado honesto venezolano también apuesta a eso, pero hay un grupo que definitivamente, frente a la posibilidad de que se estabilice nuestra economía y que despeguemos económicamente, se radicaliza e impone el terrorismo como agenda. Las expectativas que hay sobre el incremento salarial que tradicionalmente se hace en esta fecha, el 1 de mayo, han sido muy altas. Yo quisiera que usted me adelantara de qué manera se va a hacer el cálculo de este nuevo ingreso, y si existe una asociación directa entre este ingreso y el poder adquisitivo que podrán tener los trabajadores. Sin duda alguna. Yo comienzo por decirte que en este momento se llevan adelante las conversaciones que se registran normalmente antes de tener en cuenta las posturas, y hemos hablado con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, hemos hablado con Fede Cámaras y seguiremos hablando con ellos, con Fede Industria, y planteándole al presidente algunos escenarios que al final serán decisiones tomadas directamente por el mismo jefe de Estado. Por lo pronto puedo adelantarte que los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela pueden tener la tranquilidad de que, teniendo un presidente obrero, un presidente trabajador, un presidente chavista, y estando en revolución, se mantendrá la política que comenzó en su época nuestro amado comandante Chávez, que no es otra que la recuperación progresiva y sostenida del poder adquisitivo del salario. El presidente Maduro ha dicho una y otra vez que se producirán tantos aumentos como sean necesarios, pero que en ningún caso se va a abandonar a su suerte a la clase obrera venezolana. Eso significa que cada vez que se haya una necesidad, cada vez que se produzca una necesidad, habrá un incremento de sueldo, y en el 1 de mayo pues el presidente tiene algunas opciones que se le han planteado, algunas opciones y puntos de vista que hemos escuchado de los distintos sectores que participan en el proceso social del trabajo, y sin duda hará el anuncio que corresponde en su oportunidad. ¿Cómo se calcula este nuevo ingreso en función a todas las expectativas que hay, y sobre todo si se da abasto para cubrir lo que es la canasta básica familiar? Bueno, esa es precisamente parte de las variables que se consideran, el costo de la canasta básica, pero se consideran otras también. Y en todo caso, en el cálculo se tienen en cuenta las posturas de los distintos sectores. La Central Bolivariana por un lado y las representaciones patronales en sus distintas formas de agrupación por otro. Y la otra, la postura del gobierno. La postura del gobierno es defender el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, proteger el salario, proteger la estabilidad en los puestos de trabajo, generar nuevas fuentes de empleo. Todas esas tareas son tareas centrales para el gobierno de un presidente trabajador como el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se ha analizado frenar el impacto inflacionario de esta nueva propuesta de salario? Bueno, tenemos muchas medidas que se han venido implementando, y al final de todo es necesario el concurso de todos los venezolanos y venezolanas para detener
el espiral inflacionario que en todo caso es el principal enemigo del salario y del poder adquisitivo del salario. Por una parte están los mecanismos tradicionales a través del SUNDE que se conocen para estar vigilando los precios que tienen los productos de consumo masivo sobre todo, y por otro lado está un nuevo modelo que ha surgido al calor de la revolución también, que son los consejos productivos de trabajadores, los CPTs que se han comenzado a registrar en principio en las empresas de producción de alimentos, de medicinas y de bienes de consumo masivo, de higiene personal y del hogar. En estas áreas de la industria venezolana se han establecido los CPT y desde los CPT se generan los espacios para controlar, mantener y vigilar que no sufra ninguna alteración la producción de estos bienes y servicios de consumo masivo y de primera necesidad. ¿Nos pudiera dar un adelanto de cuál es la cifra que se estima? No puedo darle ningún adelanto, se manejan algunos escenarios y, como le he dicho, el anuncio le corresponde al presidente de la República, que lo hará seguramente en el marco de la gran movilización que vamos a tener el día 1 de mayo y donde invitamos desde ya a la clase obrera venezolana a que va a salir a defender la paz y que va a salir a defender al gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Ministro, es muy interesante también analizar lo que está sucediendo en Venezuela y visto desde afuera. El Parlamento Europeo publicó un exhorto donde condena lo que ellos califican una violación continua del orden constitucional. Asimismo, la canciller hace pocos minutos ofrecía una rueda de prensa donde daba detalles de por qué Venezuela decide salir de la OEA. ¿Cuál es el escenario que tiene previsto Venezuela cuando pensamos en lo internacional? Bueno, en lo internacional nosotros seguimos teniendo el mismo criterio, el mismo pensamiento que nos legó Bolívar y que Chávez nos ayudó a rescatar. Nuestro pensamiento y nuestra acción seguirá centrada en hacer respetar nuestra soberanía y nuestro derecho a la libre autodeterminación que tenemos como pueblo. A Venezuela no le va a llegar de nuevo los tiempos nefastos en los cuales nuestra política internacional se dirigía desde el exterior. Ahora la dirige el presidente Maduro y la dirige atendiendo sobre todo al mandato del pueblo, de los venezolanos y venezolanas. Y cualquier opinión que pueda surgir tergiversada como las que se generan desde estos organismos, cualquier agresión que pueda darse como la que ha dirigido el nefasto secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, contra nuestro país, será respondida contundentemente como esta decisión valiente que ha tomado el presidente Maduro. Nosotros no podemos permitir que Almagro siga intentando ofendernos como le venga en gana y permanecer expectantes o contemplativos. Hay que darle una respuesta y la respuesta es: la OEA no sirve para nada a Venezuela, no le sirve para nada tampoco a América y nosotros en consecuencia, apoyando al presidente Maduro, respaldamos el paso que tiene que ver con nuestra salida definitiva de esa organización. Francisco Torrealba, ministro para el Proceso Social de Trabajo y Seguridad Social, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Muchas gracias a ustedes por la amabilidad y la gentileza de invitarme. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes, Néstor.